¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar en este video con la revisión del tema de futuro simple. Será un video breve. Vamos a explicar rápidamente cuáles son algunos de sus usos. No nos vamos a adentrar tanto. Vamos a revisar un poco de gramática, su estructura y vamos a ver algunos ejemplos. En videos posteriores vamos a ir ya adentrándonos un poquito más en las peculiaridades de este tiempo verbal. Bien, ¿cuál es el uso? Algunos de los usos de este tiempo verbal es para hacer promesas, promises. Vamos a ver el ejemplo. I will never forget you. Nunca te olvidaré. Claramente, pues es una promesa que una persona le haría a otra, ¿no? Un familiar o alguna pareja, etcétera. Tenemos intentions, intenciones. Vamos a ver el ejemplo. I will help you with your homework. Tenemos la intención de ayudarle a esa persona con su tarea. Siguiente será predictions, predicciones. Si bien esas predicciones pueden ser basadas totalmente en nuestra experiencia empírica o con algún tipo de sustento científico, eh, pero que no nos dé como un hecho, ¿no? Que no sea un hecho, algo que ya sepamos que es una o que será siempre una verdad o que será siempre un resultado conocido, sino que pues puede variar. Y en este sentido, el ejemplo, los ejemplos más claros tienen que ver con el clima. El clima, aunque es predecible, muchas veces no es exactamente muy específico. Entonces dice, it will rain tomorrow, lloverá mañana. Lo podemos decir, bueno, pues les decía, con base en experiencia empírica, ya sea porque vemos que está muy nublado o porque ha estado lloviendo todos estos días o porque lo vimos en el reporte del tiempo, pero a final de cuentas, pues muchas veces, a veces vemos que hay 50-60% de probabilidad de lluvia y pues realmente no llueve, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un tipo de uso. On-spot decisions, las decisiones, digamos, al instante o decisiones que surgen en el momento. Este tipo de necesidades de comunicación surgen cuando pues tú tienes un plan o tienes una idea de que algo se hará o se llevará a cabo de una determinada forma, pero precisamente surgen circunstancias que hacen que tu plan tenga que cambiar o que lo consideres. Vamos a ver el ejemplo. I will take the other offer. Tomaré la otra oferta. Pensemos, por ejemplo, una persona está tratando de comprar un carro y bueno, pues quizás ya se decidió por uno, ya le gustó ese coche, ya vio el precio y todo y está a punto de comprarlo, pero ve una mejor oferta, eh, es más económico el precio de un vehículo o está en mejores condiciones, no lo sé, etcétera. Y entonces la persona puede pensar, no, este siempre no me conviene, voy a optar por la otra oferta. Entonces es algo que no tenía planeado, es una decisión que está tomando tal vez en el momento y eso se tiene que hacer usando el tiempo verbal del futuro simple. Bien, vamos a leer otra vez estas frases para que puedan practicar un poquito la pronunciación. I will never forget you. I will never forget you. I will help you with your homework. I will help you with your homework. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. I will take the other offer. I will take the other offer.
Vamos a continuar con la conjugación del tiempo verbal. The simple future tense uses the auxiliary will. El tiempo del futuro simple usa el auxiliar will. Se le llama auxiliar, y ya lo debieron esto haber checado, quizás en algunos otros temas. El auxiliar es una palabra que se usa en inglés porque nos va a decir en qué tiempo, o nos va a ayudar a saber en qué tiempo verbal se está conjugando una frase o una oración. Esto surge porque, a diferencia del español, por ejemplo, el idioma inglés no tiene tantas formas verbales, por lo cual necesitamos un auxiliar para ayudar a definir, para ayudarle al interlocutor a saber que estamos hablando en futuro o en pasado o en algún otro tiempo verbal. Entonces, bueno, pues como vamos a utilizar un auxiliar, la conjugación va a ser un poquito más sencilla, mucho más sencilla. It is conjugated exactly the same for all cases. Se va a conjugar exactamente de la misma forma para todos los casos. Esto tal vez no puedan comprenderlo a primera vista, pero por ejemplo en español tenemos que estar cambiando los verbos, la forma verbal. Yo digo en futuro, yo viajaré, pero no digo tú viajaré, ¿no? Dices tú viajarás. Ese cambio que hay de una persona a la otra es una conjugación. Le quitamos ciertas letras a la palabra y le agregamos otras. Eso es a lo que llamamos conjugación. En el caso del futuro simple y del inglés, el verbo va a permanecer de la misma forma, no va a haber un cambio. No va a haber un cambio con el verbo y el auxiliar también va a permanecer con su misma forma. Bien, vamos a ver una pequeña tabla en donde vamos a reconocer los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you y they. Yo, tú, él, ella. It es un pronombre que no tenemos en español, pero que muchas veces lo traducen o lo ligan a eso o esa. Objeto se usa para objetos, para eh, animales. Tenemos we, nosotros, you, que pudiera parecer que es el mismo que el segundo, pero que este se refiere a plurales, ¿no? Se refiere a personas del plural. Y they, ellos. Si ustedes revisan esa tabla, la estructura es más o menos la misma. Tenemos a la persona, I, you, he, she, it, we, you, they. Y seguido tenemos la palabra will en todos. I will travel, you will win, he will exercise, she will help, it will snow, we will change, you will be, they will improve. Tenemos exactamente la misma palabra will para todos, es decir, para ninguna va a cambiar. Y los verbos, aunque aquí estoy utilizando diferentes verbos para cada uno de los ejemplos, realmente, bueno, pues el verbo travel, viajar, es el verbo, digamos, en su forma básica, en su forma simple, y no va a sufrir ninguna modificación. I will travel, si lo digo con you, you will travel, si lo digo con he will travel, she will travel, it will travel, we will travel, you will travel, they will travel. Siempre se conjugará de la misma manera. No va a cambiar la forma en la que el verbo es conjugado. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y aquí está una comparación
con el español para que tengan más claro de cuál es la función del auxiliar. Mariana will make the best move. Esto en español lo traduciríamos como Mariana hará el mejor movimiento. Ustedes se dan cuenta, en rojo tenemos al sujeto, en verde tenemos al verbo, que en español es una sola palabra, pero que en inglés, como no hay una forma específica del verbo en tiempo de futuro, tiene que utilizar la palabra will o el auxiliar will. Y con ese auxiliar will es con el que junto con el verbo, estos dos juntos van a hacer precisamente que el interlocutor sepa que estamos hablando en futuro. Después tenemos en azul, bueno, ya un complemento, algo que nos va a dar información extra acerca de la frase. Entonces, bueno, pues lo importante aquí ahorita para reconocer es precisamente que vean que el will no tiene una traducción como tal aparte o independiente, sino que funciona junto con el verbo. Vamos a ver otro ejemplo. Enrique will pass the exam. Ya cuando leemos una frase que tiene will antes de un verbo, pues ya sabemos que está hablándonos en futuro. En español esto se traduciría como Enrique pasará el examen. Enrique will pass the exam. Enrique pasará el examen. Y pues de nueva cuenta vemos que en español tenemos una forma verbal, pero que en inglés necesitamos de el auxiliar will y el verbo en su forma de verb infinitive. O le digo su forma más simple. ¿Cuál sería la estructura? Vamos a ver algunos ejemplos de la estructura. Vamos a tomar que hay pues tres casos, el afirmativo, el negativo y el interrogativo, ¿no? Afirmar, negar o hacer una pregunta con este tipo de estructuras. Serían las tres estructuras básicas. Tenemos entonces que necesitamos de un sujeto, necesitamos de la palabra auxiliar will como tal y vamos a necesitar del verbo en verb infinitive, es decir, el verbo en su forma más sencilla, más simple. Y bueno, aunque aquí lo pongo como un complemento, realmente pudiera ser que sea la parte a veces que más información nos dé acerca de pues cuál es nuestra necesidad comunicativa. Entonces tenemos un sujeto, el auxiliar will, el verbo en su forma más simple y el complemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Mary will see clearly. Mary verá claramente. Bien, como les decía, esto a veces se pone como un complemento o muchas veces se pone como el complemento, pero para mí es la parte a veces más importante, ¿no? Mari verá, sí, pero lo importante es saber cómo verá, que es claramente. Entonces, bueno, pues generalmente siempre va a existir esa parte del complemento. Y ustedes pueden revisar aquí, ¿no? Tenemos el sujeto, el will y el verbo en su forma más simple. Siguiente ejemplo, he will lose the flight. Él perderá el vuelo. He will lose the flight. Tenemos igual, vamos a identificar, tenemos la palabra will, tenemos en este caso el verbo lose, perder, en su forma más simple. Siguiente ejemplo. My family will be happy. Mi familia estará feliz. También tenemos que subrayar algo y esto es que el sujeto muchas veces puede ser
como tal un nombre propio, como Mary. Puede ser un pronombre personal como he. Recordemos que el pronombre personal sustituye al nombre de una persona, en este caso de una persona masculina. Puede ser Arturo will lose the flight, o Enrique will lose the flight, o Alfredo will lose the flight. Y bueno, pues eso sería también otra forma de poner un sujeto, o incluso podemos tener pues un sujeto compuesto, ¿no? Vamos a llamarlo así. My family will be happy. Mi familia no es una sola frase, perdón, no es una sola palabra, hay dos palabras, my family, pero juntas están formando un sujeto. La estructura negativa. Aquí lo único que tenemos que percibir es que se agrega esta palabrita del not. Eso es lo más visible, que esta palabrita not se está anexando o agregando a esta estructura. Vamos a usar exactamente los mismos ejemplos de la diapositiva pasada. Y dice, Mary will not see clearly. Mary no verá claramente. Esta siempre se usa entre el will y entre el verbo en su forma simple. Siempre va a estar en medio de estos dos. He will not lose the flight. Él no perderá el vuelo. He will not lose the flight. My family will not be happy. Mi familia no estará feliz. My family will not be happy. Mi familia no estará feliz. Algo que normalmente también se hace cuando tenemos una estructura negativa es que se contraen muchas palabras. Va a ser muy común encontrar que el will not se va a sustituir por la palabra won't con un apóstrofe pequeño. Entonces, eso lo vamos a revisar en algún otro tema, en algún video consecuente. Ahorita, bueno, pues vamos a quedarnos con la estructura, digamos, más básica. Bien, el siguiente será el tipo de estructura interrogativa. Aquí lo que más cambia, lo que nos tenemos que fijar, es que el auxiliar y el sujeto van a invertir sus posiciones. Ya no iniciamos con el sujeto, sino iniciamos con el auxiliar will. Y después del auxiliar will, vamos entonces ahora sí a colocar nuestro sujeto. Pero también algo muy importante y que no se nos debe de olvidar es que se tiene que escribir el signo de interrogación al final. En español tenemos un signo de interrogación abierto, el que va al inicio, y un signo de interrogación cerrado, que es el que va al final. Sin embargo, ha quedado un poco en desuso, aunque gramaticalmente no esté correcto, en conversaciones o en pláticas informales, mediante el chat o el WhatsApp, que pues ya no se usa mucho el signo de interrogación abierto, ¿no? Se usa más el cerrado. En inglés, bueno, pues tenemos igual que ver que el que vamos a usar es el signo de interrogación cerrado y que ahí, si no se pone un signo de interrogación abierto, pues no es por otra cosa, sino porque no existe en ese idioma. Entonces vamos a ver los ejemplos. Will you help me?
Will you help me? ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarás? Muchas veces se dice o se usa también el will para solicitar algo, para pedir algo, sobre todo cuando lo haces en forma de pregunta. Will you help me? ¿Me ayudarías? ¿No? Por eso lo dije así, aunque tal vez no sea la traducción más literal, ¿no? De acuerdo a la forma verbal, pero bueno, es la función que se utiliza. Entonces, en este caso, bueno, pues vemos la estructura. Tenemos primero la palabra will y después vamos a tener el sujeto you, tú. Will you help me? ¿Me ayudarás? Will she come early? ¿Vendrá temprano? Will she come early? ¿Vendrá temprano? Will Arturo cook tonight? Will Arturo cook tonight? ¿Cocinará Arturo esta noche? Bien, pues observamos entonces no hay signo de interrogación abierto, solamente signos de interrogación cerrado y el orden del sujeto y del auxiliar will pues se van a invertir. De ahí en fuera el verbo en su forma simple y el complemento pues se quedarán en la misma posición. Básicamente esta es la primera revisión del futuro simple, las estructuras y bueno, vamos a empezar a crear algunos ejemplos. Aquí pues te pido que te ayudes de algún traductor o del internet, de algún diccionario y que respondas a la pregunta What will you do next summer? Estamos ahorita en verano, pero precisamente para darle significado a esta cuestión de las predicciones o de las promesas o de cosas que no están 100% planificadas o definidas, pues te pido que pensemos en el próximo año y que me digas, what will you do next summer? ¿Qué es lo que harás el siguiente verano? Tenemos un ejemplo. I will take a swimming course. Tomaré un curso de natación. I will take a swimming course. Tomaré un curso de natación. Bien, pues espero que puedas comenzar a hacer algunos ejemplos de frases en futuro y en los próximos videos, bueno, pues nos adentraremos un poquito más en algunas minucias del tiempo verbal futuro simple. Muchas gracias, que estén muy bien.